Buenos días mis queridos niños, el día de hoy vamos a avanzar el curso de geometría. Ya seguimos en el tema de ángulos, vamos a ver más clasificaciones y propiedades. La semana pasada hemos visto los tipos de ángulos, ¿no? ¿Cuáles serán? El ángulo recto, agudo, obtuso, llano, ¿no? Muy bien. Veamos la clasificación según la posición de sus lados. Tenemos a los ángulos adyacentes. Son dos ángulos que tienen el vértice y un lado común, ¿no? Aquí está también en la pantalla. A ver, voy a sacar Aquí está. Son dos ángulos, aquí es el primer ángulo, miren, A o B y B o C, ¿no? Hay dos ángulos que tienen un vértice y un lado en común. Ese es el ángulo adyacente, ¿no? Y ese lado en común es el lado intermedio entre los dos, ¿no? Entonces se va a decir que los ángulos A o B y B o C son adyacentes, ¿no? Está al ladito nomás que comparten un lado. Ahora los ángulos consecutivos son dos o más ángulos adyacentes. Quiere decir que hay ángulos seguidos de otros. Mira, de este ángulo el que le sigue, el que le sigue. O sea, son varios ángulos adyacentes que están a su lado, nomás que están compartiendo. Miren, aquí hay un lado en común entre el ángulo B o C y C o D, ¿no? Y a la vez sigue otro ángulo. Entonces, de esa manera podemos observar los ángulos consecutivos que siguen. Los ángulos A o B y B o C y C o D son consecutivos. Aquí está. ¿Cuántos ángulos hay aquí? 3. Y son consecutivos. Los ángulos opuestos por el vértice. Ahí está. Aquí está. Tenemos ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Quiere decir que es la prolongación de los lados de un ángulo. Mira, aquí tenemos un ángulo y si prolongamos este lado vamos a ir a formar con este otro lado otro ángulo, ¿no? Que van a ser opuestos por el vértice, ¿no? Tienen un mismo vértice y además de que la medida de estos ángulos opuestos por el vértice van a ser el mismo. Si aquí es alfa, aquí también va a ser alfa. Entonces los ángulos A o B, A o C y D o B son consecutivos. Ahora tenemos la clasificación según la suma de sus medidas. Por la suma de sus medidas tenemos dos ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. ¿Qué nos dice? Que los ángulos complementarios o dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es 90. ¿No están bien en la pantalla? Ahí está. Dos ángulos son complementarios, aquí está, si la suma de sus medidas es igual a 90. Quiere decir que alfa más beta va a ser igual a 90. Esos son ángulos complementarios. Además, el complemento de cualquier ángulo es lo que le falta a la medida de un ángulo para ser igual a 90. Es lo que se cumple esta regla, pues, ¿no? Ahí tenemos, de esta manera se va a resolver. Complemento de cualquier ángulo, por ejemplo, alfa es igual a 90 menos alfa. Y en los ángulos suplementarios, ¿no? Dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas, es 80. O sea, si vamos a sumar alfa más beta, tiene que ser 80. Y estos son ángulos suplementarios. ¿Ya? Cuando lo vamos a sumar, nos tiene que dar 180. ¿No? Muy bien. Y el suplemento de un ángulo es lo que le falta a la medida de un ángulo para ser igual a 180. También de esta manera vamos a hacer suplemento S de suplemento de cualquier ángulo. Por ejemplo, el ángulo 30 es igual a 180 menos 30. Así va a ser. Ya veamos con ejemplos para entender mejor. Ejemplo. Si nos dice hallar el complemento de 35 grados.
¿no? De un ángulo de 35 grados. ¿Cuál sería el complemento? El complemento va a ser lo que le falta para ser 90. Lo que le falta a 35 para ser 90. A ver, entonces, complemento de 35 grados es igual a 90 menos 35. Es esa regla que se cumple. Ya, ahí está. Complemento de 35 es igual a 90 menos 35, 55. Entonces el complemento de un ángulo de 35 grados, ¿cuánto es? 55. ¿Por qué? Si sumamos 35 más 55 nos tiene que dar 90. Muy bien. Y si nos dice hallar el suplemento de 115, no es lo mismo, ¿no? Nos está pidiendo cuánto le falta a 115, pero en este caso para llegar a ¿cuánto? A 180. Entonces, suplemento de 115 es igual a 180 menos 115. Suplemento de 115 es igual a, restando, 65. Entonces, el suplemento de un ángulo que mide 115, el suplemento es 65, porque si tú sumas 115 más 65, nos tiene que dar 180. Ahora veamos las propiedades. Ahí tenemos la propiedad del ángulo recto. ¿Qué nos dice? Que si un ángulo recto se divide en varios ángulos consecutivos, todos ellos deben sumar 90 grados. ¿Ya? O sea, quiere decir que si este ángulo recto se divide en varios ángulos consecutivos, una tras otra, miren, pero es un ángulo recto. La medida de estos ángulos, la suma de alfa más beta más teta, tiene que ser igual a 90 grados. Claro, ¿cuánto mide un ángulo recto? 90, ¿no? Aquí está el cuadradito, 90. Entonces, la suma de esta medida de este ángulo alfa más beta más teta tiene que ser igual a 90. Ejemplo, si nos pide hallar x, miren, aquí tenemos un ángulo recto, ¿no? Y hay varios ángulos consecutivos dentro de ella. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos dice que este ángulo BOC mide x, ¿ya? Pero el ángulo BOD mide 64 y el ángulo AOB mide, AOC mide 65. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a saber cuánto mide aquí. ¿Cómo vamos a sacarlo? 65, o sea, todo hasta acá, menos x. Y de esta otra parte también igual. 64 menos x nos va a dar este ángulo, esta medida, ¿no? Entonces quedará de esta forma. Ahí está. 65 menos x será este ángulo. Este mide x y este va a medir 64 menos x. Entonces, resolviendo con esta propiedad, que la suma de toda la medida de los ángulos que están dentro de este ángulo recto tiene que darnos 90. Entonces, 65 menos x más 64 menos x. Aquí está. 65 menos x más 64 menos x igual a 90. Entonces, sumando en el primer miembro los números, 65 más 64 es 129. Los x, a ver, miren, menos x más x se resta, ¿no? O sea, no nos queda nada, o simplificamos signo negativo con positivo, se restan. Entonces aquí ya no queda nada y nos quedamos con una x con signo negativo, menos x, igual a 90. Entonces 129 menos 90 que pasa a primer miembro restando, ¿no? Y este menos x pasará sumando. Entonces 129 menos 90 es igual a 39. X vale 39, o sea, x es igual a 39 y nos pide hallar x, ¿no? Ahí termina, de esta manera hallamos el resultado. Tenemos la otra propiedad que es del ángulo llano. ¿Qué nos dice? Que si un ángulo llano, ¿cómo es el ángulo llano? Aquí está, ¿no? ¿Y cuánto mide? 180, todo esto. Si un ángulo llano se divide en varios ángulos consecutivos, aquí está,
todos ellos suman 180. Claro, este es un ángulo llano, ¿no? Aquí tenemos ángulos consecutivos. Entonces, la suma de la medida de estos ángulos consecutivos tiene que ser igual a 180. Alfa más beta más teta es igual a 180. Ejemplo, si nos pide hallar beta en este ejercicio, miren, ¿dónde está el ángulo llano? Aquí está. Y tenemos ángulos consecutivos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Vamos a sumar. ¿Y cuánto debe ser igual esta suma? A 180. Sería beta más, ¿cuánto mide esto? 90 más 40. Entonces aquí está, es igual a 180. Sumando, primero, a ver, las variables que en este caso es beta. Beta más beta, 2 beta. Más 90 más 40, ¿cuánto es? 130. Igual a 180. Entonces nos quedamos con 2 beta en este primer miembro y este número pasará a restar al otro miembro. 180 menos 130. 2 beta es igual a 180 menos 130, 50. Entonces beta es igual a 50 entre 2. Este 2 va a ir a dividir. Beta es igual a 25 grados. Entonces beta es igual a 25 grados. Nos pide hallar beta. Entonces, de esa manera terminamos de resolver nuestro ejercicio según la propiedad, ¿no?, del ángulo llano. Por último tenemos la propiedad del ángulo de una vuelta. A ver qué nos dice. Ahí está. Los ángulos consecutivos que completan una vuelta suman 360 grados. Aquí están. Aquí hay ángulos consecutivos, ¿no? Ángulos, o sea, seguiditos. Pues esos es consecutivos, seguiditos. Entonces están dando una vuelta. La medida de estos ángulos, ¿no?, al sumarlos tiene que darnos 360. Quiere decir que es igual a alfa más teta más beta más phi más psi igual a 360 grados. Ejemplo, si nos dice hallar alfa, aquí está en el ejercicio, nos pide hallar alfa, ¿qué haremos? ¿No? Esto es un ángulo de una vuelta completa. Entonces, la suma de cada medida de estos angulitos, ¿no?, la suma de todas las medidas de estos ángulos tiene que ser igual a 360. Muy bien, a ver. Alfa más alfa más alfa más 2 alfa. Más 90 todavía, ¿no? Tenemos que sumar toda la medida de los ángulos. Alfa más alfa más alfa más 2 alfa y más 90 igual a 360 grados, ¿no? Ya, resolviendo, primero los que tienen variable. ¿Cuáles son? Aquí está alfa más alfa, 2 alfa más alfa, 3 alfa, 3 alfa más 2 alfa, 5 alfa. Ahí está, muy bien. 5 alfa. Más 90 igual a 360, que va a bajar normal. Entonces, en el primer miembro vamos a despejar a nuestra variable con nuestro número. A ver, 5 alfa se queda en primer miembro y 360 en el segundo miembro. Y este más 90 pasará a restar a 360 con signo negativo, ¿no? Entonces, 5x es igual a 360 menos 90, 270 grados. Entonces, tenemos nuestra alfa, 270 grados entre 5. Este 5 que está multiplicando va a ir dividiendo. 270 entre 5 es igual a 54. Por lo tanto, alfa va a ser igual a 54. Muchas gracias, mis niños. Continuamos en la próxima clase. Cualquier duda, pregunta, consulta, por favor, llámenme o me escriben.